Lo has visto en cada documental sobre Egipto. Música 73 metros de piedra caliza, 20 metros de altura. Un león con rostro humano, observando el este desde la meseta de Giza. Crees que conoces a la Esfinge, ¿verdad? La mayoría se equivoca. Se dice que los cañones de Napoleón le volaron la nariz. Que tiene 4.500 años. Que fue construida por el faraón Kefren. Que custodia secretos ancestrales en cámaras ocultas bajo su imponente figura. Que el viento esculpió su rostro durante milenios. Pero, ¿y si te dijera que Napoleón jamás la tocó? ¿Y si el nombre de su constructor fuera un enigma aún por resolver? ¿Y si esas cámaras secretas fueran solo una leyenda? ¿Y si la erosión que vemos fuera producto de algo mucho más antiguo? Durante 4.500 años, este monumento ha acumulado más mitos que granos de arena en el desierto. Algunos nacen de un auténtico misterio, otros de una narración descuidada, y otros de aquellos que se lucran con lo exótico. Pero, ¿qué ocurre cuando descartamos las leyendas y seguimos las pruebas? La Esfinge se revela como algo mucho más fascinante que cualquier teoría conspirativa. Se convierte en una ventana a la mitificación de los monumentos, al uso de la ciencia como arma, y a cómo una civilización que apenas comprendemos fue capaz de esculpir, con herramientas de cobre, una de las esculturas más grandiosas de la historia, dejándonos, hasta el día de hoy, inmersos en un debate sin fin. En 1744, mucho antes de la llegada de Napoleón, un viajero llamado Nilu plasmó en sus bocetos los monumentos de Egipto y Nubia. Sus dibujos, publicados ese mismo año, revelan un detalle inquietante: el rostro de la Esfinge, sin nariz. Una clara oquedad delata la ausencia de esta prominente característica. ¿Cómo es posible? La leyenda atribuye la mutilación a los cañones de Napoleón en 1798, pero la cronología no cuadra. Y sin embargo, la historia persiste, incluso inmortalizada en el cine por Ridley Scott, consciente de su falsedad. ¿Por qué aferrarse a una narrativa errónea? Porque el mito a veces es demasiado poderoso para ser desmentido. Avancemos en el tiempo. Alrededor del año 1200 d.C., el erudito árabe Abdel Latif visitó Giza y describió una esfinge que aún irradiaba gracia y belleza. Pero algo cambió drásticamente antes de 1378. ¿Qué ocurrió en ese lapso de tiempo? Un relato medieval, el de Almasi, nos ofrece una pista. Un sufí musulmán llamado Muhammad Saim Maldar presenció una escena que lo horrorizó. Campesinos egipcios ofreciendo sacrificios a la esfinge, implorando por cosechas abundantes, depositando comida y flores a sus pies. Para Aldar esto era pura idolatría, una afrenta a su fe. Impulsado por su fervor religioso, Aldar escaló el monumento. Con un cincel en mano y con una determinación implacable, desfiguró el rostro de la esfinge, destruyendo sistemáticamente su nariz. ¿Fue este acto de iconoclasia el verdadero origen de la leyenda? ¿O hay algo más, algo que aún permanece oculto bajo las arenas del tiempo? Si valoras la historia documentada de Egipto y las pruebas arqueológicas, suscríbete. Es la mejor forma de apoyar nuestro trabajo. Comenta también desde qué ciudad nos escuchas. Este relato se basa en investigaciones y hechos concretos. Nos apoyamos en fuentes detalladas, como los estudios arqueológicos de Mark Lehner, publicados en Mitteilungen des Deutschen Archäologischen Institutsabteilung Kairo en 1985. Estos documentos revelan las secuencias de excavación y la estratificación geológica del recinto de la Esfinge. Además, hemos analizado los fragmentos de la barba de la Esfinge, catalogados por el Museo Británico desde 1818, cuando Giovanni Battista Caviglia desenterró por primera vez el pecho del monumento. No son resúmenes de Wikipedia, son informes originales de excavaciones y registros de catálogos museísticos. Ahora adentrémonos en la información. La leyenda cuenta que Al-Makrizi escribió sobre la furia de los campesinos, quienes, cegados por la ira, asesinaron a Al-Dachir por su sacrilegio. Se decía que las tormentas de arena que siguieron fueron un castigo divino,
¿Mito o realidad? La verdad se pierde en las arenas del tiempo. Pero la historia no termina ahí. En la década de 1980, el arqueólogo Mark Lehner hizo un descubrimiento inquietante al examinar el rostro de la esfinge. Rastros inconfundibles de herramientas. Una serie de marcas en el puente de la nariz, otra justo debajo de las fosas nasales. La evidencia era clara. La nariz fue deliberadamente cincelada desde arriba y luego arrancada. No se trataba de la erosión gradual del tiempo, ni del impacto fortuito de una bala de cañón. Alguien, con determinación implacable, dedicó horas a esta tarea con herramientas de metal. La nariz, de 1 metro de ancho, no se desprendió fácilmente. Su remoción exigió esfuerzo, planificación, una intención oscura. ¿Cuándo ocurrió este acto de vandalismo? Los registros apuntan a un período entre los siglos segundos de Bueyes de Cristo, aunque la teoría más aceptada lo sitúa en el siglo XIV, coincidiendo con el relato de Almacritzi. Lo más sorprendente es que los fragmentos de la nariz jamás fueron encontrados. Reducidos a polvo, desaparecieron para siempre. La historia de la barba, sin embargo, es diferente. Fragmentos de esta se exhiben hoy en el Museo Británico de Londres y en el Museo Egipcio de El Cairo. En 2004, el arqueólogo francés Basile Dobrev realizó un análisis crucial. Al examinar el área donde la barba se unía al rostro, notó algo anómalo. El mentón de la esfinge permanecía intacto. Si la barba hubiera sido parte de la escultura original, su remoción habría dejado cicatrices evidentes. La conclusión era ineludible. La barba no fue esculpida junto con la esfinge alrededor del 2500 cuantos antes Cristo. Fue añadida posteriormente, probablemente durante una restauración ordenada por el faraón Tutmosis IV alrededor del 1400 a.C., más de 1000 años después de la construcción original. Esta barba, de estilo trenzado, era una representación divina, reservada para dioses y difuntos, no la barba recta de los reyes vivos. Estaba sujeta con clavijas de metal aseguradas con plomo fundido. Con el tiempo, el plomo se corroería y la madera se pudriría, provocando su caída. Los fragmentos recuperados sugieren que se extendía casi 3 metros desde el mentón. La esfinge, un monumento milenario, un guardián silencioso de secretos ancestrales. Pero ¿cuántos de sus misterios permanecen ocultos bajo la arena? ¿Cuántas alteraciones, cuántas manos anónimas han moldeado su destino a lo largo de los siglos? ¿Quién construyó la esfinge? La pregunta resuena a través de los milenios. La teoría principal apunta al faraón Kefren, de la Cúrprato dinastía, alrededor del 2550 a.C. La esfinge se alinea directamente con la pirámide de Kefren, conectada a través de una calzada que une el templo del valle con el templo piramidal. En un hallazgo crucial, el arqueólogo francés Auguste Mariette descubrió una estatua de diorita de tamaño natural de Kefren en el templo del valle, cerca de la esfinge. Las capas geológicas de los bloques del templo de la esfinge coinciden con las del cuerpo de la propia escultura. Mark Lehner dedicó años a cartografiar esta conexión, publicando sus hallazgos en 1985. Los canteros que excavaron el recinto de la esfinge utilizaron la piedra caliza extraída para construir el templo. Las capas se extienden ininterrumpidamente desde el lecho rocoso hasta los bloques del templo, sin mezclarse. La esfinge y su templo nacieron de la misma operación de cantera, al mismo tiempo. ¿Significa esto que los trabajadores de Kefren comenzaron a dar forma a la esfinge mientras construían el templo del valle? Es posible que estuvieran esculpiendo la parte inferior del cuerpo mientras levantaban el templo de la esfinge, la última adición al complejo de Kefren. Pero la controversia persiste. Algunos egiptólogos sugieren que Kefren no fue el constructor, sino su padre, Khufu, el faraón que erigió la Gran Pirámide alrededor del 2600 a.C. El argumento, el rostro de la esfinge, se asemeja más a las representaciones conocidas de Khufu que a las de Kefren. Otros proponen que Djedefre, hermanastro de Kefren, encargó la esfinge para honrar a Khufu. En 1992, un estudio intentó zanjar el debate.
Un artista forense, Frank Domingo, y la fotógrafa Caroline Davis compararon el rostro de la esfinge con las estatuas de Kefren. Midieron la estatua de Diorita en el Museo de El Cairo, tomando fotografías desde múltiples ángulos. Su conclusión: los rostros no coincidían. El rostro de la esfinge era más ancho, los pómulos diferentes. ¿Caso cerrado? No tan rápido. Los antiguos retratos egipcios no eran fotorrealistas, eran representaciones idealizadas. La identidad de una estatua residía en sus inscripciones, no en la precisión física. Existen múltiples estatuas de Kefren, y no todas son idénticas. Comparar la esfinge con una sola estatua de Kefren y declarar una discrepancia no es concluyente. Además, la cabeza de la esfinge es notablemente más pequeña de lo que debería ser en proporción al cuerpo. ¿Por qué? La teoría más plausible. La cabeza fue reesculpida. Originalmente pudo haber sido una cabeza de león más grande, transformada posteriormente en un rostro humano, quizás el de Kefren o incluso alguien anterior. La estela del sueño, colocada entre las patas de la esfinge por el faraón Tutmosis IV alrededor del 1390 a.C., menciona a Kefren en la línea 13. Aunque la estela está dañada, el cartucho de Kefren fue identificado en una traducción temprana. Tutmosis IV vivió más de 1000 años después de Kefren, pero preservó la creencia de su época. La esfinge estaba asociada con Kefren. Es memoria, no prueba irrefutable, pero es evidencia proveniente del antiguo Egipto. Las dataciones por luminiscencia de la esfinge y los templos de Kefren arrojan fechas que se sitúan entre mediados y finales del tercer milenio a.C., lo que coincide con la cronología de la Cuarta dinastía. La datación por radiocarbono de las pirámides de Giza también se alinea con este período. La calzada que conecta la pirámide de Kefren con el templo del valle no está alineada con los puntos cardinales. Corre en diagonal. El muro sur del recinto de la esfinge respeta esta orientación. Todo fue planeado en conjunto. Un pasaje subterráneo atraviesa la calzada de Kefren, excavado en el lecho rocoso. Si la esfinge existiera antes de Kefren, ¿por qué su calzada la tendría tan en cuenta? El consenso actual apunta a la Curbaro dinastía, alrededor del 2500 a.C., durante el reinado de Kefren. Esto no es especulación, es arqueología. En 1990, el geólogo Robert Schoch viajó a Giza con John Anthony West. Lo que Schoch observó allí cambiaría para siempre la forma en que entendemos uno de los monumentos más icónicos del mundo, la Esfinge. Schoch examinó detenidamente las paredes del recinto de la Esfinge. Lo que vio lo dejó perplejo. Patrones verticales de erosión, perfiles ondulantes, fisuras ensanchadas en la parte superior. Su conclusión fue impactante. Todo apuntaba a la acción de la lluvia. Pero aquí está la paradoja. La región de Giza ha sido árida durante los últimos 5000 años. Las lluvias significativas cesaron alrededor del 3500 a.C. Si el agua era la causa de esta erosión, argumentaba Schoch, la esfinge debía ser muchísimo más antigua que el año 2500 a.C., la fecha aceptada por la egiptología tradicional. Inicialmente, Schoch sugirió el 5000 a.C., pero luego fue más allá, hasta el 9000-7000 a.C., el final de la última edad de hielo. ¿Podría ser posible que la esfinge fuera anterior a las pirámides, a los faraones, al Egipto dinástico? Esto implicaría que una civilización desconocida, anterior a todo lo que creíamos saber, la había construido. West no dudó en vincular esta idea con la legendaria Atlántida. Schoch, más cauteloso, evitó esa palabra, pero se mantuvo firme en su datación ancestral. La teoría de Schoch desató una tormenta. Un documental en 1993, El misterio de la Esfinge. Libros, conferencias, cobertura mediática, todo cuestionaba la cronología establecida. La egiptología se tambaleaba. Pero la respuesta no tardaría en llegar. En 1994, el geólogo James Harrell publicó una réplica en la revista KMT. Su argumento central,
La baja altura de la esfinge y su prolongada exposición bajo la arena explicaban la erosión. La esfinge ha estado enterrada en arena durante la mayor parte de sus 400-500 años de existencia, quizás hasta un 80% del tiempo. La arena, como una esponja, retiene la humedad. Las inundaciones anuales del Nilo y las lluvias ocasionales empapaban la arena que cubría la esfinge. Esta humedad constante, combinada con las sales presentes en la piedra caliza, provocaba un proceso conocido como meteorización salina o haloclastia. Las sales se expandían y contraían al humedecerse y secarse, fracturando y desmoronando la roca. Este proceso, según Harrell, creaba los patrones verticales que Schoch atribuía a la lluvia. Schoch contraatacó, señalando que las tumbas y la esfinge estaban talladas en la misma piedra caliza, pero no se erosionaban de la misma manera. La clave, según él, era el entorno. La altura y la humedad marcaban la diferencia. La esfinge estaba constantemente húmeda, mientras que las tumbas permanecían secas. El geólogo K. Lal Gowrie, que había estudiado la esfinge en 1984, corroboró esta idea. Observó que, incluso después de retirar la arena alrededor de la esfinge, la arena superficial parecía seca, pero estaba saturada a pocos centímetros de profundidad. La roca subyacente también estaba empapada. El agua provenía de la atmósfera, no de fuentes subterráneas, cuyo nivel freático se encontraba muchos metros por debajo. Durante su largo entierro, la roca se había humedecido profundamente. Al quedar expuesta al sol, las sales se concentraron en las capas superficiales, provocando la exfoliación de la piedra en láminas y fragmentos. Schoch también realizó estudios sísmicos, afirmando que la meteorización subsuperficial era más profunda de lo que cabría esperar para un monumento de 4.500 años. Sus críticos respondieron que simplemente estaba midiendo las diferencias naturales en la roca, no regiones erosionadas. La piedra caliza no es uniforme. Está formada por capas. Las capas blandas se erosionan más rápido que las capas duras. La formación Mokattam, de la que está hecha la esfinge, tiene 3 miembros de diferente dureza. El miembro superior es más duro, el miembro central es más blando y arcilloso, y el miembro inferior es nuevamente más duro. El cuerpo de la esfinge está compuesto principalmente por el miembro central, el más blando. La cabeza, en cambio, está tallada en el miembro superior, el más duro. Por eso la cabeza se ha conservado mejor. El cuerpo, desde el principio, fue más vulnerable. ¿Quién tiene razón? ¿Schoch y su datación alternativa? ¿O los egiptólogos que defienden la cronología tradicional? La controversia sobre la edad de la esfinge continúa hasta nuestros días. Un enigma que desafía nuestra comprensión del pasado. En octubre de 2023, Leif Ristroff y su equipo de la Universidad de Nueva York publicaron un estudio revelador en Physical Review Fluids. No buscaban probar la antigüedad del gran esfinge, sino algo aún más intrigante: los yardangs. ¿Qué son los yardangs? Son formaciones rocosas esculpidas por la implacable erosión del viento en los desiertos. A veces, caprichosamente, adoptan formas que recuerdan a animales sentados o recostados. El equipo de Ristroff se propuso recrear este proceso en el laboratorio. Construyeron réplicas de yardangs con arcilla blanda, incrustando en su interior material más duro para simular la geología del noreste de Egipto. Luego sometieron estas formaciones a un torrente de agua a alta velocidad, imitando la fuerza del viento. El resultado fue asombroso. El agua esculpió y transformó la arcilla, creando formas sorprendentemente similares a la de la esfinge. El material más duro formó la cabeza, mientras que el material más blando se erosionó para crear el cuello, las patas y un lomo arqueado. Formas que emergieron, aparentemente, de forma natural. Ristroff no afirmaba que el esfinge se hubiera formado únicamente por la naturaleza. Su investigación demostraba algo mucho más sutil: que el paisaje podría haber tenido una forma similar a la del esfinge antes de que los humanos intervinieran. Es posible que los antiguos egipcios encontraran un yardán con forma de león
y lo perfeccionaran hasta convertirlo en el monumento que conocemos hoy? Esta es una posible historia del origen de la Esfinge, una explicación de por qué se eligió ese lugar y por qué sus patrones de erosión son tan complejos. La roca base ya había sido erosionada durante millones de años por fuerzas geológicas antes de que alguien la tallara. Pero la controversia no termina ahí. En enero de 2025, el investigador Robert Schneiker presentó una teoría radical en una reunión de la Geological Society of America. Su afirmación: apenas hay erosión real en el Esfinge. Lo que otros han interpretado como erosión, él lo atribuye al propio proceso de construcción. Según Schneiker, el Esfinge se construyó en dos fases. Primero, los trabajadores compactaron las capas de piedra caliza más blandas y erosionadas con mazos de piedra. Luego, cubrieron el cuerpo con bloques de revestimiento de piedra caliza de alta calidad, esculpiendo este revestimiento para crear la superficie final de la Esfinge. Con el paso de los milenios, estos bloques de revestimiento fueron saqueados. Lo que queda es la capa inferior rugosa y compactada, que da la impresión de estar erosionada, pero según Schneiker no lo está. Las paredes del foso del Esfinge parecen tan erosionadas como el propio cuerpo, pero las marcas de cincel en las capas más duras muestran una erosión mínima en 400-500 años. Si el foso no se ha erosionado significativamente, ¿por qué el Esfinge sí lo haría? La investigación de Schneiker es innovadora y aún no ha sido revisada exhaustivamente, pero presenta un tipo de evidencia que podría cambiar el curso del debate. Si tiene razón, la mínima erosión del Esfinge respaldaría la datación ortodoxa de alrededor del 2500 a.C. Si la erosión significativa requiriera un clima húmedo y el Esfinge muestra poca erosión, entonces no hay necesidad de una fecha antigua. El Esfinge fue construido durante el Imperio Antiguo, como siempre ha sostenido la arqueología. El argumento de la erosión se desmorona. Así que tenemos la corriente principal de la geología, que dice que la humedad de la arena explica los patrones. Tenemos geología experimental, que muestra que el viento puede crear naturalmente formas similares a las de la Esfinge. Tenemos una nueva investigación que sugiere que los patrones no son erosión en absoluto, y tenemos a un investigador insistiendo en que se trata de precipitaciones del final de la edad de hielo. La corriente principal gana no por autoridad o sesgo, sino porque encaja con todas las pruebas sin requerir una civilización perdida para la que no hay pruebas arqueológicas. En 1977, un equipo multidisciplinario, proveniente de la Universidad Ain Shams de El Cairo y el Stanford Research Institute en Estados Unidos, se propuso desentrañar los secretos del enigmático monumento. Su arsenal: mediciones de resistividad, inyectando corriente eléctrica a través de electrodos clavados en la roca, magnetometría, fotografía aérea y termografía infrarroja. Ese mismo año, la National Science Foundation financió un nuevo proyecto del SRI. El informe oficial fue cauteloso pero revelador. Se observaron varias anomalías en el estudio de resistividad del área del Esfinge. No eran cámaras, no eran perturbaciones, eran anomalías. Vacíos, zonas donde la roca se comportaba de manera inusual. ¿Podrían ser cavidades naturales, grietas o quizás pasajes artificiales? La cautela era palpable. En 1991, John Anthony West y su equipo llevaron a cabo pruebas sísmicas alrededor del Esfinge. El geofísico Thomas Dobecki detectó grandes oquedades bajo las patas y el cuerpo de la criatura. Demasiado regulares para ser completamente naturales. ¿Acaso esculpidas por la mano del hombre? Las autoridades egipcias confirmaron los hallazgos, pero restaron importancia. Y de repente la investigación se detuvo. ¿Por qué? Política, nacionalismo, el temor a dañar un tesoro nacional. El Esfinge es un símbolo de Egipto, y perforarlo podría ser un acto de sacrilegio. El Departamento de Antigüedades, conocido por su conservadurismo, teme descubrimientos que puedan desestabilizar teorías largamente establecidas. Para algunos, cambiar el paradigma es un suicidio profesional. La exploración, por lo tanto, está severamente limitada. Pero la leyenda persiste.
En los años 30 y 40, el místico estadounidense Edgar Cayce profetizó que los atlantes construyeron el Esfinge y que bajo él ocultaron una cámara con los registros de su civilización perdida. Esta cámara, según Cayce, sería descubierta en 1998. 1998 llegó y se fue. La cámara de los registros nunca apareció. Pero la idea, como una semilla enterrada, germinó en la imaginación de muchos. Los seguidores de Cayce continuaron presionando, y los investigadores alternativos se aferraron a cada anomalía detectada por el radar de penetración terrestre como evidencia irrefutable. Avanzamos hasta 2024. Un supuesto resumen filtrado de un nuevo estudio de GPR, Ground Penetrating Radar, revela la existencia de una cámara de segundo nivel que se extiende bajo la meseta de Giza. La fuente, un artículo sensacionalista de la Oxford Archa Society. Cámaras selladas, tecnología ancestral, conocimiento prohibido. La sombra de un encubrimiento. Informes desaparecidos, archivos alterados, órdenes de silencio. Una teoría sobre civilizaciones avanzadas que florecieron hace 10.000 años. ¿El problema? El artículo carece de rigor científico. No cita estudios revisados por pares. Se basa en resúmenes filtrados sin identificar a los investigadores. Abunda en frases como supuestamente descubierto y algunos creen. Especulación disfrazada de noticia. La verdadera arqueología no funciona así. Los descubrimientos se publican, los datos se comparten, la revisión es fundamental. Si realmente existen cámaras bajo el Esfinge, que se demuestre, que se muestren los escaneos, que se revele el nombre del equipo, que se publiquen las coordenadas. Hasta entonces, esto no es más que una leyenda. Pero, ¿qué sabemos con certeza? La meseta de Giza está plagada de fisuras y fallas. La piedra caliza es porosa, permitiendo el flujo constante de agua, lo que crea cavidades naturales. El Esfinge se alza en una antigua cantera, excavada para extraer bloques de piedra. Los trabajadores dejaron atrás el Esfinge como un afloramiento rocoso masivo que luego fue esculpido. Es probable que existan vacíos debajo, producto de la extracción de piedra. Podrían existir pasajes o cámaras construidas con fines religiosos o para proporcionar soporte estructural. Pero la mera existencia de estas estructuras no implica que contengan conocimiento perdido. Simplemente significa que el subsuelo no es uniforme. En 2025, las mismas fuentes insisten en que el radar de penetración terrestre ha detectado cámaras ocultas. Las mismas fuentes afirman que las autoridades están encubriendo estos descubrimientos. El mismo ciclo se repite. Nueva tecnología, nuevas anomalías, la misma especulación. Los verdaderos descubrimientos se publicarían en revistas especializadas como el Journal of Archaeological Science o Geoarchaeology. Pero no lo hacen. En cambio, aparecen en sitios web marginales. Y eso en sí mismo es revelador. ¿Oculta algo el Esfinge? Tal vez, pero hasta que la excavación o las técnicas de imagen no invasivas proporcionen pruebas claras, las cámaras seguirán siendo teóricas. Y una teoría, por mucho que se repita, no se convierte en un hecho. No siempre fue así. Un análisis químico de los rastros de pintura, que aún se conservan, revela un secreto impactante. El monumento entero, cada centímetro, estaba cubierto de pigmento. El cuerpo, resplandeciente, exhibía un rojo intenso o un dorado que evocaba la riqueza del sol. La cara pintada de un rojo vibrante llamaba la atención. El nemes, el tocado real, lucía un azul profundo adornado con franjas doradas. Incluso la barba ostentaba un azul majestuoso. ¿Puedes imaginar la magnificencia de esta visión? Plinio el Viejo, el autor romano, visitó Egipto en el siglo IX de Cristo y dejó constancia de lo que vio. La cara del monstruo está teñida de rojo. Para entonces, gran parte de la pintura se había desvanecido, pero aún quedaba suficiente para ser inconfundible. Hoy, rastros de azul y amarillo persisten alrededor de las orejas y en las grietas más protegidas, ecos silenciosos de su antigua gloria. Pero estos colores no eran meros adornos, tenían un significado religioso profundo.
El rojo y el oro representaban a Ra, el dios Sol, cuya fuerza vital encarnaba el faraón. El azul, por su parte, simbolizaba los cielos y la autoridad divina. El gran esfinge también portaba el Uraeus, la cobra sagrada en su frente, un símbolo de protección real. Hoy ha desaparecido, fracturada por el tiempo o robada por manos desconocidas. Solo queda un débil contorno tallado, un fantasma de su poder original. Y los ojos, originalmente medían casi 2 metros de altura, delineados con col negro, al igual que los faraones vivientes. ¿Qué secretos guardaban esas pupilas gigantes, ahora perdidas para siempre? Imagina la escena: detalles minuciosos en sus pupilas y el iris, pintados para una asombrosa realidad. Labios carmesí, teñidos con pigmento ocre, simulando la vida misma. Cada rasgo diseñado para irradiar vitalidad. No una simple piedra, sino un dios encarnado. Retrocede en el tiempo al año 2501 a.C. El amanecer te encuentra acercándote desde el este. Los primeros rayos del sol besan su rostro. El rojo intenso de la pintura cobra vida. El oro de su tocado resplandece con fuerza. La barba azul, un contraste audaz con la piel rojiza. La cobra en su frente, lista para atacar. Sus ojos te siguen, implacables. Estás frente a una deidad, no una ruina, sino la presencia misma de un dios. El gran esfinge, una colosal figura de 73,5 metros de largo y 20 de alto, esculpida directamente de una única formación rocosa. Su cuerpo, reforzado con bloques de revestimiento de piedra caliza, traídos desde las canteras de Tura, al otro lado del Nilo, piedra caliza blanca de la más alta calidad. Originalmente su superficie era lisa e impecable. Su cabeza aún conserva los detalles más finos de la escultura, pero el cuerpo ha perdido casi todo su revestimiento, dejando al descubierto un núcleo áspero y erosionado. Pero ¿cómo se construyó esta maravilla sin la tecnología moderna? Los trabajadores de la antigüedad emplearon cinceles de cobre, martillos de piedra y mazos de madera. Aprovecharon las fracturas naturales de la roca, perforando agujeros poco profundos donde insertaban cuñas de madera que luego empapaban en agua. La madera, al expandirse, ejercía una presión implacable hasta que la roca cedía. Una fractura controlada, un proceso lento y meticuloso. Se estima que un centenar de trabajadores dedicaron 3 años a completar la estatua, utilizando estas técnicas ancestrales. Una estimación basada en la arqueología experimental, no en registros históricos, porque, sorprendentemente, ningún texto antiguo describe su construcción. Nuestras conclusiones se basan en las herramientas encontradas y las técnicas empleadas en otros monumentos. Y aquí está la clave. Los hombres que dieron forma al esfinge no eran esclavos, eran artesanos cualificados, recompensados con comida, cerveza y bienes. Cerca de los sitios de las pirámides florecían grandes ciudades obreras, con panaderías, cervecerías y dormitorios. Proyectos estatales, trabajo organizado, mano de obra estacional ligada al ciclo de las inundaciones del Nilo. Cuando la agricultura se detenía durante la crecida, los trabajadores se unían a los proyectos de construcción, forjando unidad nacional, demostrando el poder del faraón y creando monumentos para la vida después de la muerte. Epri, el dios de la mañana. Atum, el dios de la tarde. El templo del Esfinge albergaba 2 santuarios, uno oriental, dedicado al sol naciente, y otro occidental, para el sol poniente. Al mediodía, el área central se abría al cielo, permitiendo que la luz de Ra brillara en el cénit, y durante los equinoccios se produce una alineación solar perfecta. El sol emerge directamente en línea con el Esfinge, el templo y la pirámide de Kefren. Una alineación intencionada. Los antiguos egipcios dominaban la astronomía, rastreando los ciclos solares y estelares. Construyeron monumentos para capturar eventos celestiales. El Esfinge no era solo un guardián, era un marcador cósmico, un nexo entre la tierra y el cielo, entre el faraón viviente y los dioses eternos. El cuerpo de león simbolizaba la fuerza, la cabeza humana,
la inteligencia y la autoridad divina. Juntos representaban al rey ideal, poderoso pero sabio, humano pero divino. Por eso los esfinges aparecen a lo largo de la historia de Egipto, no solo en Giza. La avenida de las esfinges en Luxor, las esfinges con cabeza de carnero en Karnak, esfinges femeninas, esfinges más pequeñas en los templos. La forma se convirtió en un arquetipo, pero el gran esfinge de Giza sigue siendo el más grande, el más antiguo, el más emblemático de todos. El final del Imperio Antiguo, alrededor del año 2010 a.C., marcó el abandono de la necrópolis de Giza. La arena, implacable, comenzó a sepultarlo todo. El viento borró los caminos, y el gran esfinge desapareció. Solo su cabeza emergió de las arenas, un solitario vigía de un pasado glorioso. Allí permaneció, durante siglos, un enigma silencioso bajo el sol abrasador. Pero la historia no termina ahí. Alrededor del año 1400 a.C., un joven príncipe, Tutmosis, visitó Giza. Cansado del viaje, se durmió a la sombra de la cabeza del esfinge. Y entonces, el sueño. En su duermevela, el dios sol Horemáquet Khepri Raatum se le apareció, tomando la forma del propio esfinge. La promesa resonó en su mente. «Limpia la arena de mi cuerpo, y te haré faraón». Tutmosis no era el heredero directo al trono. Un hermano mayor lo precedía. Pero la visión lo había transformado. Organizó un equipo y comenzó la excavación. Desenterró al esfinge, liberando sus garras, su pecho, su cuerpo entero de las garras del desierto. Entre sus patas erigió la estela del sueño, una losa de granito que narraba su visión y su piedad. ¿Fue un sueño real? ¿Una estrategia política? Lo cierto es que Tutmosis IV se convirtió en faraón. El sueño se convirtió en propaganda, en aprobación divina, en legitimación de su reinado. Y Tutmosis, agradecido, restauró el esfinge. Se cree que fue en este momento cuando se añadió la barba ceremonial. Piedra caliza y madera, aseguradas con clavijas de bronce. La restauración incluyó la reparación de áreas dañadas y posiblemente un nuevo recubrimiento de pintura. Así se estableció un patrón que se repetiría a lo largo de los siglos. Los faraones venideros, uno tras otro, restaurarían el esfinge, demostrando su piedad y vinculándose con los dioses y los reyes de la antigüedad. Ramsés II lo renovó en el siglo XIII a.C., trayendo piedra fresca de las canteras, en lugar de reutilizar bloques de otros monumentos. Un gesto inusual, costoso, pero que honraba al esfinge. La época grecorromana trajo consigo aún más trabajo. Marco Aurelio y Septimio Severo reforzaron los muros de contención y repararon las patas. Añadieron un revestimiento exterior que el arqueólogo Selim Hassan describió como poco agraciado. Para entonces, el esfinge ya tenía más de 2000 años, un vestigio del pasado incluso para los romanos. Pero el tiempo es implacable. Alrededor del año 700 d.C., la zona fue prácticamente olvidada. La arena regresó, cubriendo al esfinge una vez más. Los historiadores árabes de la Edad Media conocían su existencia. Lo llamaban Abu al-Hol, padre del terror. Algunos lo veían como un guardián, otros como un ídolo pagano. En el año 1378, un acto de iconoclasia islámica marcó su rostro para siempre. Muhammad Saim al-Dar destruyó su nariz. La lógica era simple. Los ídolos no deben tener rostro. Eliminar la nariz, matar el espíritu. Y así, el esfinge quedó sin nariz, sepultado una vez más por las arenas del tiempo. La expedición de Napoleón, en 1798, trajo una nueva ola de atención. Los eruditos franceses documentaron Egipto, midiendo, dibujando, investigando. La descripción de Egipto, publicada en 1823, contenía grabados detallados de la esfinge. Para entonces, la nariz había desaparecido hacía mucho tiempo. En 1817, el egiptólogo italiano Giovanni Battista Caviglia dirigió las primeras excavaciones modernas. Descubrió el pecho de la esfinge.
A finales del siglo XIX se retiró aún más arena. El ancho pecho y las enormes patas emergieron a la luz, y en la década de 1920, por primera vez en milenios, el esfinge fue completamente desenterrado. Todo su cuerpo quedó a la vista. Desde entonces, la restauración ha sido constante y controvertida. Los trabajadores utilizaron cemento y mortero que no coincidían con la piedra caliza original. La expansión térmica provocó nuevas grietas. La humedad, atrapada tras los parches, aceleró la descomposición. El gobierno egipcio inició una ambiciosa campaña de restauración para reparar los daños anteriores. Los conservadores modernos utilizan materiales que coinciden con las propiedades de la piedra caliza original. Refuerzan las zonas débiles sin sellar la piedra, permitiéndole respirar. Pero el deterioro continúa. El esfinge sigue erosionándose por el viento, la humedad y la contaminación. En 2007 las autoridades descubrieron que el nivel freático local estaba aumentando. Las aguas residuales vertidas en un canal cercano habían elevado el nivel, y la humedad se extendía a través de la piedra caliza porosa. La roca se desmoronaba y grandes trozos se desprendían. Se instalaron bombas para drenar el agua subterránea. La crisis se evitó, por ahora. Pero el esfinge tiene 4.500 años. Ha sido reparado, renovado, enterrado, desenterrado, vandalizado e investigado durante milenios. Cada generación lo modifica ligeramente, añadiendo y quitando. Lo que vemos hoy no es el original, es un palimpsesto. Capas de historia escritas una sobre otra. ¿Qué le depara el futuro a este coloso de piedra? ¿Qué secretos guarda bajo sus garras? ¿Qué historias susurra el viento entre sus ruinas? El esfinge no tiene 10.000 años, sino 4.500. Fue construido durante la Cuarta Dinastía, muy probablemente para Kefren. La erosión hídrica no prueba fechas antiguas. La humedad de la arena, las inundaciones del Nilo y la lluvia a lo largo de milenios, combinadas con la meteorización salina, explican los patrones. Nuevas investigaciones sugieren que gran parte de lo que se llama erosión es, en realidad, una técnica de construcción. El esfinge pudo haber sido construido sobre un yardán natural, perfeccionando lo que el viento ya había comenzado. Las cámaras ocultas bajo él siguen sin demostrarse. Existen anomalías, vacíos naturales, restos de canteras, tal vez pasadizos, pero no una sala de los registros, ni una biblioteca atlante. Solo geología y arqueología. El esfinge estaba pintado con colores brillantes: cuerpo rojo, tocado azul y dorado, ojos delineados en negro, labios pintados, una cobra en la frente, una barba divina añadida más tarde y luego perdida. No se parecía a la piedra erosionada que vemos hoy. Parecía vivo, construido por trabajadores cualificados, no esclavos, sino obreros asalariados. Proyectos estacionales vinculados a la agricultura, organizados por un Estado centralizado. El complejo de Kefren incluía su pirámide, el templo del valle, el templo funerario, las calzadas y el esfinge. Un proyecto unificado. El esfinge ha sido enterrado y redescubierto muchas veces. Tutmosis IV lo limpió en el año 1400 a.C. Ramsés II lo restauró. Los romanos lo reforzaron. Los musulmanes medievales lo profanaron. Los eruditos de Napoleón lo documentaron. Caviglia lo desenterró. La década de 1920 lo reveló por completo. Desde entonces, la restauración es constante. La estatua se deteriora. Más lentamente ahora, gracias a las técnicas modernas. Pero la entropía siempre gana. La piedra se desmorona, la pintura se desvanece, los detalles desaparecen. Cada siglo el esfinge pierde más de sí mismo, y sin embargo perdura. 73 metros de piedra caliza esculpidos en el lecho rocoso. Un león con rostro humano, guardián de Giza, símbolo de Egipto, monumento a una civilización que construyó para la eternidad. Y casi lo logró. Los mitos que lo rodean son más coloridos que la verdad. Antiguos extraterrestres, civilizaciones perdidas, sabiduría oculta,
encubrimientos, secretos, pero la verdad es aún más extraña. Obreros del faraón, utilizando cobre y piedra, esculpieron un dios del desierto. Lo pintaron, lo alinearon con el sol, construyeron un templo a su alrededor, y luego se marcharon. La arena lo cubrió, el tiempo lo olvidó. Otros faraones lo redescubrieron y se lo atribuyeron. Los invasores lo admiraron, los iconoclastas lo atacaron, los eruditos lo estudiaron, los turistas lo fotografiaron, y él permaneció allí, observando, esperando, silencioso. El año 1886. Gastón Maspero, eminente egiptólogo francés y director del Museo de El Cairo, se enfrenta a la enigmática Esfinge. Su conclusión inicial: este monumento debe ser anterior al faraón Kefren. La razón: la estela del sueño muestra el cartucho de Kefren, sugiriendo que él ordenó excavarla, no construirla. Para Maspero, la Esfinge era la reliquia más antigua de Egipto. Pero ¿estaba en lo cierto? La estela del sueño no prueba la antigüedad de la Esfinge, sino que los egipcios de la época de Tutmosis la asociaban con Kefren. Una conexión que, de hecho, podría indicar que Kefren fue su constructor. Este error de Maspero revela algo crucial. La interpretación histórica es un campo minado de cambios y revisiones. Años antes, en 1883, Flinders Petrie afirmaba con rotundidad que recientes descubrimientos demostraban que la Esfinge y el templo inferior de Kefren fueron erigidos durante su reinado, y no antes. Petrie parecía tener la clave, pero el debate persistía. En la década de 1930, Edgar Cayce inyectó una dosis de misticismo a la ecuación: la Atlántida, una sala de registros oculta bajo la arena, una profecía que apuntaba a 1998 como el año del descubrimiento. El año pasó. El descubrimiento nunca llegó. Pero los creyentes no se rindieron. Simplemente movieron la meta. No hemos buscado lo suficiente, las autoridades lo ocultan, la tecnología aún no está a la altura. Así opera la pseudociencia. Afirmaciones irrefutables, objetivos móviles, conspiraciones donde la evidencia falla. La ciencia real, en cambio, propone, prueba, ajusta o abandona sus teorías cuando se demuestran erróneas. La pseudociencia, jamás. Avanzamos hasta 1991. Robert Schoch presenta su teoría ante la Sociedad Geológica de América. Su evidencia: patrones de erosión vertical. Su conclusión: lluvias torrenciales, alrededor del 5000 a.C. La respuesta de los geólogos no se hizo esperar. K. Lal Gowrie apuntó al desgaste por sal en la arena húmeda. James Harrell, a la retención de humedad en una zona baja. Jorn Christiansen, a la filtración de agua a través de fisuras naturales antes de la creación de la Esfinge, dando una apariencia engañosa de antigüedad. Las dataciones por luminiscencia de los templos y el radiocarbono de las pirámides coinciden. El complejo de Kefren, la geología del templo de la Esfinge, la alineación de las calzadas. Todo apunta a la cuarta dinastía. La réplica de Schoch: los geólogos no entienden la erosión. Los egiptólogos están sesgados. El establishment reprime las visiones alternativas. Y acto seguido desplaza la fecha de construcción de la Esfinge hasta el 9700 a.C., el final de la última edad de hielo. Esto implicaría la existencia de una civilización desconocida, una civilización que no dejó rastro alguno. Ni herramientas, ni cerámica, ni edificios, ni tumbas, ni escritura, solo una estatua. Una afirmación extraordinaria que exige pruebas extraordinarias. Y Schoch no las ha proporcionado. Los patrones de erosión no son suficientes. Se necesita mostrar la civilización, sus herramientas, sus asentamientos. Hasta entonces, la explicación convencional se mantiene. Pero la historia no termina ahí. Robert Schneiker sugiere que esos patrones no son erosión, sino artefactos de la construcción. Si esto fuera cierto, todo el debate sobre la erosión hídrica se basaría en una identificación errónea. Nuevas interpretaciones, viejas teorías corregidas o descartadas.
La Esfinge nos enseña una lección fundamental: lo poco que sabemos y lo mucho que creemos saber. Proyectamos sobre ella sabiduría ancestral, secretos perdidos, conocimiento divino, tecnología atlante. Pero la Esfinge es piedra, caliza de la formación Mocatam, de la época del Eoceno, 50 millones de años, esculpida alrededor del 2500 a.C., pintada, venerada, enterrada, redescubierta, restaurada, dañada, estudiada, debatida. No esconde secretos, nosotros los escondemos. Nuestra necesidad de misterio, nuestra sed de significado, nuestra incomodidad con lo ordinario. Porque la verdad es ordinaria. Los egipcios tallaron una estatua, la usaron en ceremonias religiosas, enterraron a su rey cerca. El tiempo pasó, la arena la cubrió, los faraones la limpiaron, los invasores conquistaron, las culturas cambiaron. La Esfinge permaneció, un marcador del tiempo, testigo de imperios, símbolo de la perseverancia. En 2023, Leif Ristroff publicó su investigación sobre los yardangs. Demostró que formas similares a la Esfinge pueden surgir de forma natural por la erosión. Esto no significa que la Esfinge sea natural, sino que la naturaleza pudo haber dado a los egipcios una ventaja, una formación rocosa que ya se asemejaba a un león. Ellos lo vieron, lo reconocieron, lo perfeccionaron en un dios. Esto es aún más impresionante que esculpir desde cero. Trabajaron con la naturaleza, vieron la divinidad en la geología, transformaron el lecho de roca en religión. Ingeniería y teología fusionadas. Por eso la Esfinge es significativa, no porque oculte secretos, sino porque los revela. Nos muestra cómo piensan las civilizaciones, cómo adoran, cómo construyen, cómo reclaman la inmortalidad a través de la piedra. Las pirámides son tumbas, la Esfinge es un guardián. Juntos son una declaración. Estuvimos aquí, fuimos importantes, tocamos la eternidad. Y lo lograron. 4500 años después, seguimos hablando de Kefren, seguimos estudiando a sus trabajadores, seguimos discutiendo sobre su monumento. Él ganó. La muerte no lo borró, el tiempo no lo olvidó. La Esfinge se aseguró de ello. Decimos que Napoleón destruyó su nariz. Error. Decimos que tiene 100.000 años. Error. Decimos que esconde cámaras secretas llenas de sabiduría ancestral. No probado. Decimos que la erosión hídrica prueba una fecha antigua. Refutado. Decimos que la cara no se parece a Kefren. Irrelevante. Proyectamos, especulamos, sensacionalizamos. ¿Por qué? Porque una estatua de hace 4.500 años, esculpida por hábiles trabajadores durante la cuarta dinastía para el faraón Kefren, con cinceles de cobre y pintada de rojo y azul, no es lo suficientemente exótica, no es lo suficientemente cósmica, no es lo suficientemente misteriosa. Pero esa es la verdad. Y la verdad, cuando la miras de cerca, es extraordinaria. Una civilización surgió en el Valle del Nilo. Dominaron la piedra, organizaron el trabajo, construyeron pirámides que permanecieron como las estructuras más altas de la Tierra durante más de 3000 años. Esculpieron la estatua monolítica más grande del mundo. La pintaron para que pareciera viva. La alinearon con el sol. Crearon un complejo que conectaba la tierra con el cielo, al rey con el dios, la vida con la muerte. Y lo hicieron sin herramientas modernas, sin acero, sin motores, con manos, mentes, voluntad. Esa es la historia, ese es el milagro. 1817. Giovanni Battista Caviglia se abre paso entre la arena, revelando lo que hasta entonces permanecía oculto: el pecho del colosal Esfinge. Música avanzamos hasta 1887. La arena cede aún más, dejando al descubierto no solo el pecho, sino también las imponentes patas, un altar ancestral y la vasta explanada que lo rodea. Se excavan escaleras, se toman medidas precisas, 100 pies desde el escalón más bajo hasta la cima. El espacio entre las patas, un corredor de casi 11 metros de largo y 3 de ancho, revela un altar olvidado. Aquí, la estela del sueño de Tutmosis, un testimonio pétreo de un pasado glorioso.
A finales del siglo XIX, el francés Grebaut, director del Servicio de Antigüedades, lidera la titánica tarea de despejar la arena que aún aprisiona a la Esfinge. Y en el siglo XX, la revelación es completa. Por primera vez en más de 2 milenios, la humanidad puede contemplar a la Esfinge en su totalidad, rodearlo, fotografiarlo, medirlo, estudiarlo. Pero lo que encontraron no era magia, sino geología pura. Capas de piedra caliza, cicatrices de canteras antiguas, las huellas inconfundibles de herramientas ancestrales, restos de pintura desvanecida, parches de restauración de incontables dinastías, evidencias de culto y también de abandono. El Esfinge, un libro abierto que narra la interacción humana a lo largo de milenios. No es un vestigio de la Atlántida, sino un registro vivo del antiguo Egipto. Un testimonio de cómo una civilización construyó, veneró, abandonó, redescubrió y luchó por preservar su propio pasado. Pero la historia del Esfinge no termina ahí. En 2007, una nueva amenaza emerge de las profundidades: el aumento del nivel freático. Las aguas residuales de las construcciones cercanas se filtran en la piedra caliza, debilitándola desde el interior. La roca se desmorona. El coloso está en peligro. Las autoridades actúan con rapidez. Se instalan bombas para drenar el agua y el Esfinge se salva, por ahora. Pero la amenaza persiste. La población crece, la urbanización se expande, la contaminación aumenta y el clima cambia. El Esfinge está más vulnerable que nunca. La ironía es palpable. Sobrevivió mejor enterrado en la arena. La arena lo protegía del viento y la lluvia. La excavación lo expuso a la erosión. El turismo lo está destruyendo. Millones de visitantes cada año. Las vibraciones, la humedad del aliento, los flashes de las cámaras, el tacto furtivo cuando los guardias no miran. Cada interacción cobra su precio. La conservación se convierte en una carrera contra la entropía. Los conservadores emplean materiales reversibles: mortero de cal, piedra caliza a juego, parches transpirables, sin cemento, sin resinas sintéticas. Documentan cada intervención con meticulosidad, fotografían, miden, registran, porque saben que algún día incluso su trabajo deberá ser revertido y rehecho. El Esfinge nunca está terminado. Siempre está en proceso de convertirse, de cambiar. Cada generación lo hereda ligeramente diferente y lo transmite a la siguiente, transformado. Repintado por faraones posteriores, enterrado por la naturaleza, limpiado por Tutmosis, restaurado por Ramsés, reforzado por los romanos, profanado por iconoclastas, documentado por los eruditos de Napoleón, excavado por Caviglia, estudiado por egiptólogos, debatido por geólogos, amenazado por las aguas subterráneas, protegido por los conservadores modernos. Cada época añade una capa. El Esfinge es todo eso. No es una sola cosa, es la suma de todas las cosas. Por eso no podemos dejar de discutir sobre él, porque es un espejo que refleja a quien lo mira. Si buscas antiguos astronautas, verás pruebas de tecnología avanzada. Si anhelas la Atlántida, contemplarás una construcción anterior al diluvio. Si deseas una revelación divina, observarás geometría sagrada. Si buscas nacionalismo, admirarás el genio africano. Si te inclinas por el colonialismo, percibirás influencias griegas. Si te apasiona la arqueología, examinarás las obras de cantería de la Cuarta Dinastía. El Esfinge no cambia. Nosotros cambiamos. Vemos lo que traemos con nosotros. Encontramos lo que buscamos. Piensa en esto. ¿Es posible que el Esfinge sea en realidad un reflejo de nuestra propia civilización? En el año 2000, James Harrell sentenció: no prueba nada, excepto que la piedra caliza se erosiona en condiciones de humedad. En 2004, Vasil Dobrev lanzó una bomba. ¿Y si la barba del monumento fue añadida mucho después de su construcción original? Casi 2 décadas después, en 2023, Leif Ristroff propuso una idea radical. ¿Podría el viento, ese escultor invisible, haber tallado formas que imitan a la perfección la figura de una esfinge? Y la controversia no termina ahí.
En 2025, Robert Schneiker desafió nuestra percepción de la erosión, sugiriendo que, en lugar de ser un mero proceso natural, podría haber sido una técnica de construcción deliberada. Cada investigador, un explorador con herramientas únicas, asume premisas distintas y llega a conclusiones divergentes. No hay engaño, no hay incompetencia. Simplemente perspectivas diferentes nacidas de preguntas diferentes. John Anthony West se atrevió a preguntar: ¿podría ser más antiguo de lo que creemos? Harel, obsesionado con los patrones, indagó: ¿qué fuerza desconocida causó esta peculiar erosión? Dobrev, con ojo de detective, se enfocó en el detalle. ¿Cuándo se añadió la barba? Ristrov, el geólogo, buscó la respuesta en el viento. ¿Cómo moldea la roca? Y Schneiker, el arquitecto, se adentró en la mente de los constructores. ¿Qué pretendían lograr? Preguntas dispares, respuestas fragmentadas. Pero cada una, como una pieza de un rompecabezas cósmico, contribuye a una comprensión más profunda. Esto es la ciencia en su esencia. No un consenso forzado, no una autoridad incuestionable, sino una lenta acumulación de evidencias, un refinamiento constante de modelos, hasta que vislumbramos algo más cercano a la verdad. Y con la Esfinge, aún no hemos llegado a ese punto. Quizás nunca lo hagamos. Demasiado tiempo transcurrido, muy poca documentación original, daños irreparables y capas de restauración que ocultan el rostro primigenio. Pero, sin duda, sabemos más ahora que en 1817, y sabremos aún más en 2050. La Esfinge nos enseña una lección crucial: la paciencia. Ha permanecido allí durante 400-500 años. Permanecerá allí mucho después de que nos hayamos ido. No tiene prisa. El tiempo, implacable, ha intentado borrar su historia. Pero la ciencia, incansable, se niega a dejarlo morir. Datación por luminiscencia, análisis químico, estudios geológicos, arqueología experimental. Cada disciplina una pincelada reveladora. ¿Qué secretos guarda aún la gran Esfinge? Sabemos que fue la mano del hombre, bajo el reinado de Kefren, alrededor del año fecha omitida por ser redundante, la que le dio forma, extraída directamente de la roca madre en el lecho de una cantera. Imagina el despliegue de ingenio, la fuerza bruta necesaria para esculpir semejante coloso. Pero la historia no termina ahí. La Esfinge no siempre fue la criatura arenosa que conocemos. En su origen, el rojo y el azul vibraban en su superficie, una policromía deslumbrante. Una barba divina, símbolo de poder faraónico, adornaba su mentón. ¿Por qué, entonces, este monumento colosal fue abandonado a su suerte, sepultado bajo las arenas del desierto? ¿Qué motivó este olvido? La respuesta, como la arena, escurridiza. La Esfinge resurgió, una y otra vez, rescatada por faraones que buscaban reafirmar su conexión con el pasado. Restaurada, venerada como una deidad solar, alineada con los movimientos celestes, pero también profanada, víctima de la furia iconoclasta. Desde los primeros estudios científicos hasta las excavaciones arqueológicas modernas, pasando por las técnicas de conservación más avanzadas, la Esfinge ha sido objeto de fascinación constante. Su historia no es sencilla, ni exótica en el sentido superficial de la palabra. Es fundamentalmente humana, un reflejo de nuestra incesante búsqueda de significado, de nuestra necesidad de conectar con algo trascendente, de ese anhelo por el misterio que persiste incluso en un mundo aparentemente desentrañado. La Esfinge. Una mole de piedra que ha resistido el implacable paso del tiempo, testigo silencioso de eras olvidadas. Pero, ¿es realmente un guardián de secretos ancestrales? ¿O un espejo que refleja nuestras propias obsesiones? ¿Anhelas creer que la humanidad esconde un potencial inimaginable? Entonces quizás te aferres a la idea de que la Esfinge fue erigida por una civilización perdida, poseedora de una tecnología y sabiduría superiores a las nuestras. ¿Sospechas que la ciencia convencional nos oculta la verdad? ¿Crees que los descubrimientos en torno a la Esfinge son deliberadamente suprimidos por las élites? ¿Sientes que el conocimiento antiguo supera con creces la comprensión moderna?
¿Estás convencido de que la Esfinge encierra enseñanzas ocultas, claves para desentrañar los misterios del universo? Imagina esto. La Esfinge no es la depositaria de un enigma externo, sino un reflejo de nuestro propio interior. Nuestra inquietud ante el mundo moderno, nuestra añoranza por un pasado idealizado que nunca conocimos, nuestra desconfianza hacia las figuras de autoridad, nuestro profundo deseo de trascendencia. Todo ello proyectado sobre esta imponente figura. La verdadera pregunta no es qué secretos guarda la Esfinge, sino qué revela sobre nosotros mismos. 73 metros de piedra caliza. 4.500 años contemplando el horizonte. La Esfinge. Una mole imperturbable que ha presenciado el amanecer cada día durante 45 siglos. Mientras nosotros debatimos, teorizamos, proyectamos nuestras propias verdades, ella observa, silenciosa, paciente, pero incluso la piedra más antigua cede ante el implacable paso del tiempo. En 2015, un fragmento de la Esfinge se desprendió a pesar de los incansables esfuerzos por preservarla. ¿Qué secretos oculta esta enigmática figura? En 2020, drones equipados con cámaras de alta resolución capturaron imágenes reveladoras, mostrando detalles nunca antes vistos. Un nuevo nivel de escrutinio que prometía desentrañar misterios largamente guardados, y la búsqueda continuó. En 2022 se realizaron escaneos con radar de penetración terrestre, buscando anomalías bajo la arena, posibles cámaras ocultas, pasadizos secretos. Pero los resultados permanecen clasificados. ¿Qué encontraron realmente? ¿Y por qué se mantiene en secreto? La investigación no se detiene. En 2023, Ristroff publicó un estudio sobre los Yardang, mientras que en 2025, Schneiker presentó una nueva teoría sobre las técnicas de construcción utilizadas. El trabajo continúa, los debates se intensifican, y la Esfinge permanece. Un testigo mudo de nuestra incesante búsqueda de respuestas. Y quizás en esa búsqueda reside la clave. Nos equivocamos. Hermosa, obstinada, fascinantemente nos equivocamos. Porque eso es lo que hacemos los humanos. Contamos historias, creamos mitos, buscamos significado donde quizás no lo haya. La Esfinge es nuestro lienzo. Proyectamos nuestras esperanzas, nuestros miedos, nuestras obsesiones sobre esa piedra caliza que, impasible, lo soporta todo. ¿Y si el error fuera el punto central? ¿Y si el debate constante sobre la Esfinge es lo que nos mantiene conectados con la historia, lo que nos obliga a seguir preguntando, lo que nos recuerda nuestra propia insignificancia frente a la inmensidad del tiempo? Porque si no podemos ponernos de acuerdo, ni siquiera sobre un monumento que ha sido estudiado durante 2 siglos, ¿qué dice eso sobre nuestra certeza sobre cualquier otra cosa? Construido para un faraón, sepultado bajo la arena, redescubierto por Tutmosis, restaurado por Ramsés, profanado por Aldara, documentado por Norden, estudiado por Esoc, y debatido hasta el día de hoy. Aún se alza, aún observa, aún guarda silencio. En 1985, Mark Lehner cartografió las operaciones de cantera que le dieron origen. Reveló cómo los bloques del templo de la Esfinge provenían precisamente del recinto de la Esfinge. Cómo las capas geológicas coincidían a la perfección. Cómo progresó la secuencia de construcción. Su trabajo, publicado en Mittlere Abteilungen des Deutschen Archäologischen Instituts, Abteilung Cairo, sigue siendo el estudio arqueológico definitivo del complejo de la Esfinge. Es detallado, es técnico. Quizás no sea emocionante, pero es exhaustivo y respalda la visión ortodoxa. Cuarta dinastía. Kefren, 2550 a.C. Puede que no sea lo más atractivo, ni lo más enigmático, pero está respaldado por la geología, la arqueología y el análisis arquitectónico. Ahora, ¿qué hay de las teorías alternativas? Se apoyan en patrones de erosión sobre los que los expertos no se ponen de acuerdo, predicciones fallidas y anomalías que nunca se han confirmado. No son evidencia, son especulación. Y la especulación, por audaz que sea, no puede reescribir la arqueología. Entendemos la construcción.
Hemos reconstruido los colores originales, datado la línea temporal, analizado la geología, cartografiado el complejo, y aún así la controversia persiste. ¿Por qué? Porque algunas preguntas parecen resistirse a una respuesta definitiva. Ciertos misterios se niegan a morir. Esta es la lección final de la Esfinge. No todas las preguntas tienen respuesta. No todos los secretos pueden ser desvelados. Quizás la propia búsqueda, la incertidumbre, el debate, sean el verdadero tesoro. La Esfinge no necesita ocultar secretos para ser valiosa. Su valor reside en su mera existencia, en su perdurabilidad. Nos recuerda que las civilizaciones se alzan, los imperios caen, los monumentos permanecen. El tiempo fluye implacable, y nosotros, por un instante fugaz, nos encontramos frente a algo más antiguo que nuestro lenguaje, más antiguo que nuestras naciones, más antiguo que nuestras religiones. Y nos preguntamos, simplemente nos preguntamos, ¿basta con eso? ¿Es suficiente la contemplación para redefinir cómo nos vemos a nosotros mismos, cómo nos relacionamos con la historia, cómo afrontamos la incertidumbre? La Esfinge es una prueba. ¿Aceptaremos la evidencia, por incompleta que sea? ¿O nos perderemos en la seducción del misterio? ¿Seguiremos el camino de la arqueología o nos dejaremos arrastrar por las leyendas? ¿Abrazaremos la complejidad o exigiremos narrativas simplistas? La Esfinge no juzga, observa, sigue observando, sigue esperando, sigue guardando silencio. 73 metros de piedra caliza. Imagina la magnitud. Pintura roja desvanecida, el azul, un recuerdo, la nariz mutilada, la barba perdida en el tiempo. Pero ahí está, erguido tras 1500 años, desafiando dinastías e imperios. Conquistas y negligencias lo enterraron. Excavaciones lo revelaron. Investigaciones y debates lo rodean. Pero él persiste, imperturbable. Su mirada fija al este, saludando al sol cada mañana, un ritual impecable a través de los milenios. Y esto, más que cualquier cámara oculta o fecha ancestral, es el verdadero milagro. En 2020, drones capturaron imágenes de alta resolución, revelando detalles hasta entonces invisibles, secretos grabados en la piedra. En 2022, nuevos escaneos de radar fueron publicados, abriendo nuevas interrogantes. En 2023, Ristow presentó un estudio sobre los yardangs, formaciones geológicas que podrían ofrecer pistas sobre su origen. En 2025, Schneiker propuso una teoría revolucionaria sobre la técnica de construcción empleada. El trabajo continúa. Los debates se intensifican. La Esfinge permanece. Y nosotros seguimos confundidos. Bellamente, obstinadamente, fascinantemente confundidos. Porque eso es lo que hacemos los humanos. Tejemos historias, creamos mitos, buscamos significado donde quizás no lo haya. La Esfinge es nuestro lienzo. Proyectamos nuestras esperanzas y nuestros temores sobre esta piedra caliza que, impasible, observa el paso del tiempo. Quizás, después de todo, esa sea la clave. Tal vez el error sea el punto central. Quizás discutir sobre la Esfinge nos mantiene conectados con la historia, nos obliga a cuestionar, nos humilla ante la inmensidad del tiempo. Porque si no podemos ponernos de acuerdo, ni siquiera sobre un monumento que ha sido estudiado durante 2 siglos, ¿qué dice eso sobre nuestra certeza sobre cualquier otra cosa? 20 metros de altura, esculpido directamente en la roca caliza. Imagínalo, originalmente pintado de un rojo y azul vibrantes, un coloso erigido para honrar al faraón Kefren. Enterrado durante siglos bajo implacables dunas, redescubierto durante el reinado de Ramsés y profanado por la mano de Al-Dachra. Pero la historia no termina ahí. Mark Lehner, con meticulosidad casi obsesiva, cartografió cada estrato geológico, revelando la secuencia precisa de su construcción. Su obra, publicada en el prestigioso Mitteilungen des Deutschen Archäologischen Instituts Abteilung Kairo, se alza como el estudio arqueológico definitivo del complejo de la Esfinge. Un trabajo exhaustivo, técnico, quizás no electrizante, pero fundamental. Un pilar que sostiene la visión ortodoxa. Cuarta dinastía, Kefren,
2550 a.C. Puede que no sea una narrativa seductora, ni un enigma indescifrable, pero está respaldada por la solidez de la geología, la precisión de la arqueología y la lógica implacable del análisis arquitectónico. ¿Qué hay de las teorías alternativas? Se aferran a patrones de erosión disputados por los expertos, a anomalías que nunca han sido verificadas. Especulación, no evidencia. Y la especulación, por audaz que sea, no puede reescribir la arqueología. A pesar de todo, la Esfinge sigue inspirando asombro. Hoy sabemos más que nunca. Comprendemos su construcción. Hemos reconstruido sus colores originales. Hemos datado su origen, descubriendo una antigüedad que precede incluso a nuestras religiones. Y aún así, nos quedamos contemplando. Simplemente contemplando. ¿Es suficiente? Tal vez lo sea todo. Porque la Esfinge, aunque creamos que pertenece al pasado, nos interpela en el presente. Define cómo nos percibimos a nosotros mismos, cómo nos relacionamos con la historia, cómo enfrentamos la incertidumbre. La Esfinge es una prueba. ¿Aceptamos la evidencia tangible o preferimos el atractivo de lo misterioso? ¿Seguimos el camino de la arqueología o perseguimos el espejismo de las leyendas? ¿Abrazamos la complejidad o exigimos narrativas simplistas? La Esfinge no juzga, observa. Continúa observando, continúa esperando, continúa guardando silencio. 73 metros de piedra caliza. Imagina la magnitud. Pigmentos rojos desvanecidos por el tiempo, azules borrados por completo. Su nariz mutilada. Su barba perdida para siempre. Pero ahí sigue, erguido, 4500 años. Dinastías enteras se alzaron y cayeron a su alrededor. Imperios nacieron y se desmoronaron en el polvo. Conquistas, invasiones, negligencia, intentos de borrarlo de la faz de la tierra. Fue enterrado bajo la arena, solo para ser desenterrado siglos después. Analizado, estudiado, debatido hasta la saciedad, y aún así persiste. Sigue ahí, imperturbable, con la mirada fija en el este, recibiendo al sol naciente, día tras día, milenio tras milenio. Más allá de cualquier cámara oculta, más allá de cualquier fecha grabada en piedra, este es el verdadero milagro. Su mera existencia, su silenciosa resistencia, un testimonio mudo de un pasado